hay problema, si no, creo. Recording is on. Ya, bueno, seguimos. Bueno, gracias a todos por su asistencia nuevamente. Temprano lo he hecho levantar. Entonces, como le digo, el foco de la comunidad básicamente es desarrollar proyectos sociales, al menos a eso es lo que estamos enfocados. No tanto hacer cursos, porque la parte de los cursos hay bastante información en internet, entonces básicamente este es un evento de difusión. Bueno, mi nombre es Álvaro Martínez Pilcueta Narváez y bueno, estudié ingeniería mecánica eléctrica en la uni, lo he acabado todo. Y bueno, ya voy dedicado a lo que es el Internet de las cosas más o menos 2 años aproximadamente, 2 años poco, 2 años un poco más. Entonces, bueno, es algo que me gusta y bueno, por eso estoy acá. Entonces, bueno, ahora le quiero comentar qué es Arduino primeramente, en primer lugar. Arduino, yo lo definiría básicamente como un proyecto de electrónica que permite a las personas acercarse a la tecnología sin necesidad de saber programar o saber electrónica básicamente, ¿no? ¿Y por qué le puse un proyecto y no una placa? Porque hay bastantes placas de Arduino y Arduino más que todo es un proyecto que se ha gestado ya pues poco a poco, ¿no? No es algo que ha salido a la placa de frente. Entonces, un poco de cómo es que inició Arduino. Que en el año 2004 eh, hay un colombiano llamado Hernando Barragán que él estuvo haciendo su tesis en Italia sobre cómo desarrollar una placa para que sea más sencillo la aproximación de los estudiantes a la electrónica. Entonces, esa fue su tesis y digamos que se desarrolló la placa y desarrolló algunos cuantos programas para esa plaquita. Entonces, ese proyecto se conoce como Wiring y fue un colombiano, ¿no? El que fue, digamos, el predecesor de esta placa de Arduino. Es importante saberlo. Después, este colombiano, Hernando, cuando terminó de hacer su tesis, se quedó un poco más de tiempo en Italia y después regresó a Colombia. Entonces, los que estaban aquí, los fundadores, o digamos los que estaban en Italia, que habían trabajado con él, como se había ido Hernán, lo que estaban planteando es, ¿qué hacemos con este proyecto? ¿No? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Entonces estaban en esa duda y él, que es Máximo Ambrosio, algo así, es su apellido, no recuerdo ahorita, él es, claro, él es el que se encarga de la parte del hardware y él fue uno de los fundadores de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el 2005, junto con David Cuartelles, se forma la parte de hacer el desarrollo. Él se encargaba de la parte que es el hardware, en base a lo que se había avanzado Hernando Barragán. David Cuartelles se encarga de la parte del software. El amigo que está aquí se encarga de la parte de las librerías que se habían creado para esta librería de wiring, pasarlas y adaptarlas al nuevo Arduino, o sea, hacer una traducción. El señor que está aquí en el medio, este señor era el contacto en Estados Unidos para distribuir las placas. Y el señor que está acá de camisa morada, él tenía su fábrica de placas. Entonces, este señor, si bien es cierto que ellos ya tenían el diseño del hardware, tenían la parte del software lista, pero otra cosa es hacerlo y hacerlo en masa y venderlo. Entonces, este señor fue clave para la parte de la producción de las placas de Arduino. Entonces, bueno, como referencia, solamente decir que en el año 2005 también nació YouTube, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que quería resolver ellos con Arduino es que facilitar el acceso a los estudiantes a una plataforma sencilla y que sea sobre todo de bajo costo, porque en ese entonces unas placas normales eran más que todo, podían costarte unos $100 y la programación se hacía en Basic Step, que era otra plataforma y era más complicado. Un segundo, ahorita. Carlos, para terminar, porque justo ahorita debe entrar una clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Para terminar, le aviso que por ahora, más que nada, con respecto al tema legal de la casa, por ahora no hay ningún movimiento
sea, no hay ningún paso legal. Ya, bueno, continuemos. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta era la idea básicamente que ellos tenían, ¿no? Cómo hacer una placa de manera sencilla para que estudiantes lo pudieran acceder a ella por el costo y además que sea fácil de usar. Entonces, fue por eso que se unieron ellos para hacer este proyecto. Y bueno, más o menos la placa se las voy a mostrar aquí. Esta es la placa de Arduino Uno. Arduino básicamente, como le digo, es todo un proyecto, son muchas placas, pero Arduino Uno se puede decir que es la primera que sacaron al mercado, y como se puede ver aquí, tiene unas componentes de hardware, que es la placa del PCB, y distintos componentes electrónicos que ya los vienen empaquetados y listos para que alguien lo pueda usar. Entonces acá básicamente las componentes que nos van a importar hoy día va a ser las siguientes, ¿no? Esto de acá, esta partecita, se llama el microcontrolador, que se puede decir que es el cerebro de la placa. Segundo, esta partecita de acá es donde uno puede, mediante un cable USB, conectarse a la computadora. Por aquí puedes alimentar el módulo de manera independiente con una fuente de 5 voltios o 9 voltios dependiendo. Y acá en sus extremos tiene estos tipos de cabezales, que estos básicamente son pines de entrada y salida para manejar distintas cosas o para sensores. Entonces aquí se puede ver la parte de estos de la placa en una versión 3D. Entonces, como les digo, por aquí uno puede conectar un cable que se conecta a tu computadora por USB. ¿Para qué? Para programar este cerebrito que está acá. Con esto, este microcontrolador, que es el cerebro de la placa, es el que controla todas las funciones que se van a realizar, desde medir sensores o hacer que distintos actuadores puedan realizar alguna determinada acción. Luego se tiene se puede decir que este es el medio por donde se alimenta la placa, puede ser con una batería, y acá es donde se conectan los pines. Después los demás componentes ya son componentes auxiliares para que la placa funcione, pero las componentes básicas son pines de entrada, de salida, el cerebro, que es el microcontrolador, el lugar por donde puedes programarlo y por donde das la alimentación eléctrica. Entonces eso es básicamente es una placa de Arduino. Como le digo, Arduino es todo un proyecto, pero en sí ahí ha sacado distintas placas de desarrollo con el objetivo de hacer que sea más sencillo a las personas que no estén relacionadas con el ámbito de la electrónica ni de la programación, poder acercarse a la tecnología, ¿no? Entonces, en resumen, se puede decir que Arduino en sí es un entorno para conectar cosas, porque ahí está la placa, para conectar distintos sensores o actuadores, y además cuenta con una plataforma donde tú puedes programar ese cerebro para que dirija todas las acciones de esa placa. Entonces, eso se puede decir que es básicamente lo que es el Arduino como proyecto y sobre cuál es la necesidad que atiende y más o menos cuáles son sus componentes, ¿no? Una placa de desarrollo y una plataforma donde se puede programar esa placa. Entonces, lo que puedo decirles es que en el año 2005, cuando ellos estaban haciendo esto, era muy complicado hacer la programación. Por ejemplo, cuando tú querías, por ejemplo, conectar un hardware, digamos una placa, a veces tenía que ser con una versión de Windows 7 o digamos otra versión Windows XP, o no era compatible, o tenías que instalar, digamos, otros programas para que funcione. Entonces, no había mucha compatibilidad entre los programas y eso hacía que la gente que pudiera realizar eso tuviera un nivel de expertise un poco más alto para poder acceder. Entonces, era complicado. Entonces, y más bien también acuérdense que en el 2005 recién estaba iniciando YouTube. No es como ahora que la información está al alcance de un clic, ¿no? De hacer una búsqueda en YouTube y estás a la mano de muchos tutoriales. Entonces, esa fue la problemática en ese tiempo, ¿no? Entonces, para mostrar lo que les digo sobre las placas, aquí Arduino, que es la página, como les digo, ha sacado bastantes placas de desarrollo
Acá hay un kit que está a $91, que viene la placa de Arduino Uno y además te viene diferentes componentes para que puedas hacer pequeños proyectos. Acá hay otras placas, por ejemplo, que pueden conectarse a internet mediante un chip de celular. O sea, por la red celular se puede comunicar. Tiene esa capacidad de comunicación. Acá hay otro también que utiliza la tecnología celular y hay otros módulos que utilizan, por ejemplo, o tienen un chip que es de Wi-Fi para que lo puedas conectar desde tu casa al Wi-Fi y poder hacer distintos proyectos. Entonces, también hay otra familia de Arduinos que son Arduinos Nano, que se le conocen básicamente Nano por su tamaño. Y esto depende del proyecto que quieras hacer. Tal vez puedas necesitar una placa más pequeña para que se acomode al espacio en el que quieres encajar tu proyecto. Diferentes kits y también, por ejemplo, este es uno de los últimos que ha salido. Este es un Arduino Portenta H7. Básicamente este es un Arduino que la placa tiene las características necesarias para funcionar en un ambiente industrial. Tiene certificaciones industriales. Es decir, la capacidad que tú tenías de prototipar rápido con un Arduino sencillo, puedes hacer lo mismo en este Arduino y lo puedes instalar en un ambiente complicado, ¿no? Es robusta la placa para aguantar este tipo de aplicaciones. Entonces, esa es la ventaja y bueno, y de igual modo se puede programar de manera sencilla y todas las características que tiene Arduino, ¿no? Entonces, esas son las placas que tiene Arduino. Yo en lo particular, cuando empecé a aprender este tema, bueno, yo lo que me compré fue el Arduino Kit, ¿no? El original todavía me compré. Pero puedes comprarte cualquiera, uno chino o estos kits que venden acá también, que está aproximadamente 160 soles y va a ser lo mismo, ¿no? En absoluto. Solo que este Starter Kit te viene con un libro, con proyectos, y ahí es que yo recién aprendí a este tema. Entonces, bueno, recapitulando, ¿no? Lo que le digo. Había esta problemática y estas personas se unieron para ver cómo hacían posible hacer una placa que sea sencilla de usar y que sea barata para que los estudiantes puedan acceder a ella. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene Arduino en este sentido? ¿Y por qué fue que se hizo tan popular? Bueno, básicamente, como ya les había mostrado en esta imagen del Arduino, el Arduino, por ejemplo, la innovación que tuvo Arduino, si bien es cierto, acá tienes un microcontrolador y tienes el cerebro de la placa y tienes distintos puertos para conectar otros dispositivos y poder ponerlo todo en un solo sitio. Eso no fue, digamos, una innovación de Arduino, eso ya existía ya. Pero ¿cuál fue la innovación de Arduino? Es la que les dije, la problemática que solucionaba, ¿no? Que sea una placa barata, que sea sencilla de usar. Eso fue la gran innovación de Arduino y eso fue lo que hizo que haya tenido tanto éxito a nivel mundial, ¿no? Se puede decir que esa fue la innovación por la que triunfó en el mercado. Entonces, estas son una de las características que ya les he mencionado, que tiene sencillez porque es fácil para hacerlo, para programarlo es amigable, el hardware es de bajo costo. Ahora, mencionadas esas dos características, las dos siguientes trabaja bajo una filosofía de open source, es decir, que los códigos que trabajan en ellos o sus programas lo hacen abierto a la gente, es decir, que cualquiera puede ir y ver cómo ha hecho la programación de ese dispositivo, e inclusive los planos para fabricar esa placa también se pueden descargar, y si tú quieres, tú mismo puedes hacer tu propio Arduino y por hacer tu Arduino no te va a caer no vas a tener ningún problema de licencia ni nada. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene de que sea código abierto? Es que otras personas que están interesadas en el proyecto de todas partes del mundo pueden ver el código y pueden hacer mejoras al mismo. Entonces, esa es la gran ventaja. Sacas tu producto al mercado, entonces todas las distintas personas alrededor del mundo empiezan a probarlo y tal vez encuentran un error y lo mejoran y te lo comunican. Entonces vas teniendo, digamos, una retroalimentación
de tu cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que también ha ayudado a mejorar a Arduino, y también esto ha ayudado a que sea masivo y que sea fácil. Entonces, como es de código abierto y se puede acceder a todo, eso también facilitó a que tenga una gran comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a tener una gran comunidad? Es que lo siguiente, por ejemplo, como les he mostrado, hay distintos equipos que se pueden conectar a esta placa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, poniéndolo como analogía a un carro, ¿no? Yo quiero arreglar mi carro y yo no tengo las herramientas, no tengo una llave para sacar las tuercas del carro, digamos, o no tengo una gata para hacerlo, digamos que tendría que construirla yo mismo para poder arreglar mi carro. Pero en el caso de Arduino, digamos, haciendo la analogía, la comunidad que se está dedicando a hacer esto, ellos mismos han desarrollado estas herramientas para que tú no te tomes la molestia de estar haciéndolo todo por tu cuenta, sino que tú esas herramientas que están en internet las capturas y las utilizas para ti mismo, para tu programa o para el proyecto que tú quieras realizar. Entonces, al tener una comunidad tan grande, prácticamente cualquier proyecto que tú quieras hacer, siempre vas a encontrar algo parecido a lo tuyo. Entonces, te sirve de referencia para que tú avances. Entonces, ¿esto a qué contribuye? A que el desarrollo de proyectos y el aprendizaje se haga más rápido. Entonces, yo hago un proyecto, me baso en lo que tú has hecho, me ayudo en lo que tú estás haciendo, y en base a eso yo también construyo lo mío. Entonces, eso también lo comparto, y ese proyecto que yo he hecho también le sirve a otras personas para también que ellos también hagan sus proyectos. Entonces, esto hace que se acelere la adopción y el crecimiento y digamos acelera el uso de la tecnología, de esta tecnología, porque siempre hay alguien que te puede ayudar en internet. Entonces, acá también hay otras características que, bueno, la comunidad, que es en cuanto a lo que menciona acá, sistemas operativos, se refiere a que tú puedes conectar esta placa, tanto si tienes en tu laptop o en tu computadora Windows, o estás usando una Mac, o estás usando, en este caso, Linux, que es otro sistema operativo. Es fácil y sencillo de utilizar, es económico. Por ejemplo, una placa de Arduino original, el Arduino 1 que les he mostrado, puede llegar a costar unos $25 aproximadamente. Pero si tú quieres comprar una más económica, que pueden ser como una placa hecha en China, creo que el costo está aproximadamente $3 a $5, algo así. Entonces es súper económico como para hacerlo, y es versátil. Entonces, ¿por qué deberíamos aprender Arduino? El primer paso es este, ¿no? Que es un primer acercamiento para empezar a construir tecnología. No le estoy diciendo que es un primer acercamiento con la tecnología, porque con la tecnología convivimos todos los días, pero con esto nos ayuda a poder entender cómo funciona algo, y cómo a partir de esas componentes poder nosotros construir algo. Entonces eso hace que uno pierda el miedo para realizar proyectos, y segundo, que en la época que vivimos, nosotros ya estamos presenciando que ya ya la tecnología está bastante avanzada, que cuando uno quiere, por ejemplo, estudiar cómo funciona una computadora, una laptop, es bastante complejo, porque ya ha habido muchos años de desarrollo, de tecnología, de avances, y captarlo todo sería muy complicado. Entonces, estos módulos de Arduino hace que tú puedas entender las partes básicas y en base a eso construir, ¿no? Es algo parecido como en los años 80 o 70, cuando empezó a fabricarse las computadoras, que, por ejemplo, en Apple, ¿no? Antes de hacer una computadora, tú mismo la podías hacer, ¿no? Pues no era tan complejo. Pero ahora hacer una sola computadora es muy complicado, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas te ayudan a tenerle miedo a esa complejidad, construyendo con componentes sencillos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Te ayuda a perderle el miedo y a construir algo por tu cuenta. Segundo, que te ayuda a desplegar tu creatividad. Dependiendo, en este caso el Arduino, el único límite que tienes tú es tu creatividad, ¿no? Hay proyectos muy
muy alucinantes, creados por chicos de 16, 17, por gente de 40, 50, 60, 70, ¿no? O sea, esto es, depende, y en en el mundo que vivimos ahora, es mucho más importante la creatividad. ¿Por qué? Porque casi toda la información la vas a encontrar. O sea, alguien va a desarrollar algún proyecto, lo va a colgar en el internet y tú vas a acceder y lo que te va a diferenciar a ti de otros proyectos que hagan otras personas, o si tienes tu empresa, es de qué manera lo utilizas y de qué manera tan diferente haces una aplicación con eso que está ahí, ¿no? Porque ya la información va a estar en internet. Entonces, es importante la creatividad. Lo otro es que te ayuda a pasar tus ideas desde tu cabeza hasta lo físico. Entonces, es lo que se llama prototipar. Hacer un modelo rápido de lo que tú estás pensando y llevarlo a la práctica. Lo cuarto es que te ayuda a mezclar lo real con lo digital. Porque uno puede hacer un programa en su computadora, en su laptop, pero cuando utilizas el Arduino, tú puedes ver en la realidad cómo está funcionando, ¿no? Cuando se prende una luz, cuando funciona, cuando enciendes un motor, o, o cuando estás sensando, digamos, la temperatura o la humedad del ambiente, qué sé yo. Entonces, eso te da un sentido de realidad y te ayuda a conectar la parte digital con la parte real. En cuanto a los niños, esto es muy importante y debería hacerse un poco masivo, que los niños empiecen a desarrollar el pensamiento computacional utilizando este tipo de herramientas como Arduino, desde edades tempranas, ¿no? Porque ahora inclusive con lo que vamos a ver hay una herramienta que se llama Scratch que ayuda a hacer programación gráfica. Es decir, tú no tipeas nada, sino que vas construyendo gráficamente con bloques un programa. Entonces, hasta los niños pueden programar con el Arduino. Entonces, eso es importante. Bueno, lo otro es que desarrolla el pensamiento lógico, ¿no? La parte de programar. Y esto es más importante que saber cómo escribir el código, porque cuando uno hace un proyecto, escribiendo el código tal vez se demora 2% o 3% del tiempo. Lo que más te demora es estar pensando, buscando la información, pegando la información que otra persona ha hecho y acomodándolo a tu problemática particular y ver qué funciona, qué no funciona. Eso es lo que más demora, porque al final, como les digo, bastante información ya está en internet. Solamente tenés que buscarlo y adaptarlo a tu problema en particular. Y pensar, razonar, ver por qué funciona, por qué no funciona, qué mejoras se le puede hacer, o qué proceso debe ir delante de uno, qué proceso debe ir después. Entonces, eso es lo que te ayuda a desarrollar bastante pensamiento lógico. Como les dije, vivimos en la época de conocimiento y ya el conocimiento está, se puede decir, prácticamente democratizado. Puede acceder a internet, o sea, el conocimiento está ahí para que lo absorbes. Después, te ayuda a tener resolución de problemas y también yo diría un poco de tal vez resistencia al fracaso, porque bastantes veces que vas a hacer algún proyecto, o mejor dicho, resistencia a la frustración, porque cuando vas a vas a hacer algún proyecto o algo, vas a ver que por una cosa u otra cosa no te sale el proyecto, o cuando estás realizándolo no te sale como tú esperabas. Entonces vas a fallar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y esto es algo bastante usual cuando uno programa, porque cuando uno programa, a veces cuando pone una letra mal en el programa no funciona. Entonces tienes que estar buscando dónde está esa letra, o tienes que estar buscando en internet cómo resolver ese problema que tú tienes. Entonces es bastante frustrante a veces y eso te puede dar un poco de ayuda en la parte de resistir a las frustraciones que se tienen. Eso, como yo lo veo, y te ayuda a ver tu capacidad de resolver los problemas. Y lo último es que puedes realizar proyectos increíbles. Eso es algo que se ha visto en internet. Los niños, la gente hace proyectos que uno se queda pues súper alucinado, ¿no? Como la creatividad, sobre todo, ¿no? Como les digo, porque son proyectos que a veces uno no se le ocurre, y se los voy a mostrar a continuación algunos de los que he visto más recientemente, pero eso es importante. Entonces, solamente una parte antes de eso. Básicamente les he estado mencionando los sensores y los actuadores. Los sensores básicamente son dispositivos que pueden capturar una magnitud física, como ya puede ser la temperatura, la humedad, y transformarlo en una señal digital para que lo entienda el dispositivo, en este caso la placa, el Arduino. Entonces,
en base a las lecturas que te haga, que tenga de los sensores y capte de su ambiente, el programa que tú has diseñado, en base a esas entradas, va a poder tomar decisiones y va a tomar las decisiones que tú le digas que haga. Y en este caso, lo que puedes hacer, digamos, podrías poner un sensor de agua que te detecte cuando tu cisterna, digamos, está bajo de agua y podría activar un motor, digamos. Esa sería de manera simbólica, pues un motor pequeño. Otro que se tiene acá son servomotores. Ahorita le voy a explicar un poco más, porque acá hay un catálogo que para que puedan ver más o menos cuáles son los componentes que hay. Bueno, es una tienda que está al frente por la Universidad Nacional de Ingeniería, casi por la puerta 4. Y bueno, acá tienen su catálogo y acá salen bastantes componentes. Por ejemplo, acá está lo que le decía. Acá, por ejemplo, ellos venden un kit que está 160 soles y te viene bastantes sensores, actuadores. Y bueno, tal vez a alguien le interesa, en la descripción le voy a dejar no solamente el link de esta empresa, sino de otras 3 empresas también que venden este tipo de productos para que ustedes puedan elegir cuál queda más cerca de su casa, tal vez si que están interesados. Pero más o menos ese es el precio, 160 soles. Acá están los Arduinos, como digo, las placas, hay diferentes precios. El Arduino 1, el original, está como 88 soles. El otro, los chinos están ya 22 soles. Entonces son la parte de los cerebros, ¿no? Que le digo, ¿no? Después va a venir los cables USB para que lo conectes a tu laptop, la fuente de energía. Y acá vienen lo que se puede decir los sensores. Acá hay una cámara. Estos son actuadores, relays. Por ejemplo, si tú detectas la presencia de alguien cuando está entrando a tu puerta, puedes poner un relay para que la luz del foco que está en la entrada de tu casa se encienda, ¿no? Entonces, este tipo de relays sirve para ese tipo de cosas, para hacer control de sistemas que trabajan con corriente alterna o alto voltaje, se puede decir. O sea, sistemas de la casa, no como la luz. Después, por ejemplo, otros dispositivos son pantallas, donde tú puedes mostrar mensajes de algo. Ese es otro tipo de dispositivos, que serían como las salidas. Otros dispositivos, por ejemplo, son este tipo de servomotores. Los servomotores son básicamente unos motores en el que tú le indicas el eje que tiene este motor, cuántos grados debería girar. Eso es básicamente lo que hace un servomotor. Tú le dices cuántos grados debe girar y gira lo que tú le indiques. Después hay otros motores, y estos de acá, por ejemplo, son reductores para reducir la velocidad de un motor de corriente continua, un pequeño motor. Y con esto puedes armar carritos de juguete. O sea, y esto, como le dije, ¿no? En vez de, por ejemplo, en el caso de un niño en vez de comprarle un carro, tal vez deberías comprarle esto para que él mismo arme sus propios juguetes, ¿no? Y darle una lógica. Pues acá, distintos sensores, ¿no? Bueno, hay bastante para que ustedes puedan elegir, pero la cuestión es que de todos los que vean acá, seguramente en internet está cómo se debe usar, ¿no? Entonces, la idea es que hay bastantes, ¿no? Este de humedad relativa, este de sensado de gases. Y bueno, ahí lo dejo para continuar. Pero la cosa es que hay bastante de fuentes para dónde comprarlo, de información y cómo usarlos. Entonces, ya por último, ya hemos hablado de lo que es el Arduino y todo eso, pero ahora falta indicar cómo se programa. Entonces, para eso debemos saber qué es lo que es un programa. Entonces, básicamente este robot existe y, bueno, lo que está haciendo es servir un vaso de cerveza. Hay otros robots también que se dedican a cocinar. Entonces, básicamente un programa es lo que está haciendo este robot. Está siguiendo un conjunto de pasos de manera secuencial y en orden para llevar a cabo una tarea, ¿no? Primero abre la refrigeradora, saca la cerveza, la abre con un destapador y luego gira su brazo y lo sirve en una botella, en un vaso. Entonces, eso es básicamente lo que es un programa, ¿no? Es un conjunto de instrucciones o conjunto de pasos que se debe seguir para realizar una tarea en particular. Eso es lo que es, y se asocia también bastante con lo que es la cocina, ¿no?
uno quiere cocinar algo, primero debe lavar las verduras, luego debe hervirlas, después ponerlas en la olla, mezclarlos y bueno, los aderezos que correspondan y que vayan, ¿no? Pero, y todo sigue un orden. Entonces, eso básicamente se puede hacer una receta de cocina con un programa. Eso es, ¿no? Entonces, acá básicamente algunos de los proyectos que han nacido a partir del Arduino es que la impresión 3D, aunque es una tecnología que tiene años, basado en el Arduino es que se ha hecho, digamos, masivo. Pues hay una empresa MakerBot que se puso a desarrollar este tipo de impresoras 3D basadas en Arduino. Y eso, digamos que eso fue lo que empezó un poco la revolución de la impresión 3D, porque tú mismo podías hacer la impresora y tú mismo podías imprimir tus materiales. Claro que no es tan sencillo construirla, pero hay gente que la ha construido, ¿no? Entonces, esto fue un poco lo que inició la revolución de la impresión 3D, ¿no? Basado en el Arduino. Después, también hay drones basados en el Arduino, de igual modo, ¿no? Por ejemplo, la empresa, hace unos años ya, ¿no? Podría ser unos 5 años tal vez, la empresa más grande del mundo de drones estaba en México. Era un chico que se llamaba Jordi, que se juntó con un señor estadounidense que vio potencial en lo que él hacía, jugando, digamos, con sus controles, jugaba haciendo este tipo de dispositivos, porque él estaba fascinado, estaba obsesionado con estos dispositivos. Entonces, él lo conoció por unos foros de internet y él le respondía a sus preguntas, ¿no? Jordi hacía estos proyectos y le respondía las preguntas a los señores. Entonces, el señor, que es de Estados Unidos, le propuso hacer una empresa de esto, ¿no? De drones. Entonces lo hicieron y la fábrica la hicieron en México. Y bueno, por largo tiempo han sido los número uno, los mayores fabricantes de drones a nivel mundial. Pero ahora ya no es así, ¿no? Ahora están en China. Pero bueno, básicamente desde la utilización de un Arduino y planteando tus ideas y resolviendo los problemas técnicos que se puedan encontrar, es que pueden surgir este tipo de cosas, este tipo de innovaciones. Acá hay otras, estas son un poco de noticias más recientes, pero un chico de 16 años en Estados Unidos, de acuerdo a esta noticia, utilizó un Arduino y construyó unos lentes inteligentes que son mejores inclusive que los de Google. O sea, y acá está su prototipo, ¿no? No se ve bien y todo eso porque ha tratado de hacerlo lo más rápido posible para validar que la idea que él tenía, plasmarla de manera más rápida, ¿no? Pero esto es lo que se puede hacer, ¿no? Con imaginación, un poco de paciencia y creatividad. Entonces, un chico de 16 años, ¿no? Después, esto fue también algo que se ha hecho en África. Este amigo lo que hizo fue una careta que utilizaba un sensor de distancia para saber si las personas que estaban a su alrededor cumplían la distancia de separación social. Además que tenía un termómetro que medía la temperatura en su frente para que se monitoree cuando él estuviera, si es que él por algún motivo se le elevara la temperatura corporal y lo previniera. Y además de eso, no solamente eso, sino que también cada cierto tiempo le hacía recordar que debía lavarse las manos. Entonces, y esto, por ejemplo, no lo he visto acá en Perú, ha sido una noticia pues hace 2 semanas aproximadamente. Ganó un premio por la empresa de Arduino, lo reconoció por esta innovación, se puede decir. Y bueno, casi toda imaginación, ¿no? A mí tampoco se me hubiera ocurrido hacer algo así, pero a ese le ocurrió y lo plasmó y está, pues, y como ven acá el circuito que él ha hecho, este es el circuito, acá está el Arduino, utilizó un sensor de distancia, este es un dispositivo que hace como sonido, esto es un dispositivo que es Bluetooth para conectarse con su celular, y este dispositivo es el que le mide la temperatura, y este es un dispositivo para prenderlo o apagarlo, y la fuente de alimentación. Entonces, es un proyecto bastante interesante, bastante innovador, porque a nadie se le había ocurrido realmente hacerlo, y a él se le ocurrió y lo hizo y está resolviendo un problema bastante importante. Segundo, otra noticia, por ejemplo, más que todo, ¿qué es lo que se puede hacer con el internet, con los sensores que uno conecte para resolver problemas? En este caso, en Inglaterra, en un bosque, están instalando sensores para
para determinar o hacer las mediciones de, digamos, de temperatura, de humedad de suelo, de diferentes parámetros ambientales, por ejemplo, partículas por millón partículas de polvo por millón, algo así, de ese tipo de medidas para combatir el cambio climático. No están haciendo un estudio sobre eso, utilizando los sensores. En este caso ya se comunica, de alguna manera se comunica a internet, pero acá también lo que están usando básicamente es una placa que debe ser similar a Arduino, o sea, en el sentido de que en el funcionamiento, y se conecta a internet para mandar esa información. Y bueno, en este caso lo han desarrollado de tal manera que este dispositivo puede estar instalado en este árbol durante 5 años. Y durante 5 años va a seguir funcionando. Entonces, esa aplicación es de los sensores. Acá hay otro muy interesante también, que es un robot cuadrúpedo, que es muy parecido a lo que han hecho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, básicamente este robot han liberado, se puede decir, han dado a conocer al público cuál es el código para desarrollar un robot cuadrúpedo como este, y el hardware también van a liberar pronto, lo van a liberar. O sea, que me refiero a los planos para hacer los brazos, las patas, qué es lo que utilizaron, cómo va el montaje adentro. Entonces, esto es, como le digo una vez más, el open source, ¿no? Cuando lo liberen y la gente y los interesados se pongan a hacer esto, entonces lo que va a pasar es que se va a desarrollar más rápido este conocimiento, y va a haber mejoras o proyectos innovadores en base a esta tecnología. Bueno, este es el último ejemplo. Este es un perro robótico que se ha hecho, no exactamente con Arduino, pero igual la lógica es la misma y podríamos verlo acá. Voy a compartirlo más bien tal vez por aquí. A ver si pueden. ¿Se puede ver? Sí se ve. Ya, bacán. Y como le digo, ese es un cuadrúpedo sencillo que básicamente, disculpa, que bueno, básicamente, aunque se ve sencillo y todo eso, ha tomado 2 años de desarrollo para hacer este cuadrúpedo, y es bastante pequeño, bastante sencillo, es resistente, y también, de lo que veo, es que también puede tener algoritmos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ponerle una cámara y pueda hacer el seguimiento de algún dispositivo. Por ejemplo, aquí están las placas, las cámaras, se puede controlar por el celular y se programa también con Arduino, y esta es la programación por bloques que les había mencionado. Y acá está tratando de seguir esa cosita con la cámara que tiene. Entonces, eso va a ser es un proyecto bastante interesante, y bueno, se podría realizar también aquí, ¿no? Es un proyecto muy, muy interesante. Ya. Y ahora, entonces, ya con estos ejemplos que les he explicado, entonces básicamente les voy a enseñar cómo funciona el Tinkercad, y vamos a hacer unos ejercicios bastante sencillos para demostrar cómo funciona. Lo ideal sería que también lo tengan eh, en su computadora, porque en realidad lo pueden hacer al mismo tiempo que yo, pero pueden poner tinkercad.com. A ver, disculpa. Es tinkercad.com, ya. Ahí les voy a compartir el enlace por mensaje. Ya.
Ya, les voy a mandar el link del perro robot, no se preocupen. Ahí, en esa página que les he pasado, ustedes van a entrar, se van a registrar ahí, le va a pedir su correo, y cuando ingresan a esta pantalla, le va a salir que puedes hacer circuitos con Arduino, o si no, también lo que es otra característica interesante que tiene este programa, es que también puedes hacer diseños en 3D, así de tal modo que puedes hacer tu proyecto de Arduino y después puedes hacer algo similar a lo que hizo el amigo de África que desarrolló la visera o la careta en una impresora 3D para poner sus componentes de Arduino, ¿no? Entonces eso podría ser. Entonces básicamente no sé cómo preferirían que lo hagamos, y los espero a ustedes para que también lo puedan hacer y empezamos juntos, o tal vez lo hago y tal vez ustedes pueden ir viendo y me preguntan tal vez. Hazte un demo. Ya. Entonces acá creamos un circuito nuevo. Entonces acá van a estar en la parte derecha. Esto es bastante sencillo en realidad, no van a tener problemas, estoy absolutamente seguro. Y acá están diferentes componentes que vas a encontrar en un circuito, ¿no? Una resistencia, que bueno, básicamente una resistencia, para hacer una analogía, lo que significa es que por ejemplo, si tú estás corriendo en un sitio plano, es sencillo, ¿no? Pero si corres en un cerro con piedras y todo, es más complicado. Entonces hay una mayor resistencia. Entonces al haber mayor resistencia, se puede decir que va a haber menos flujo de personas por ese camino que está empedrado, que es alto, que es complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la resistencia? Similarmente, cuando un dispositivo tiene una resistencia alta, el flujo eléctrico circula menos por ahí. Entonces hace que la corriente eléctrica fluya menos, o pone más resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Entonces eso básicamente es lo que hace un resistor. Un LED es básicamente un foquito y se basa en lo siguiente. Nosotros, para hacer este tipo de circuitos, lo que utilizamos es corriente continua. Entonces una analogía de eso sería básicamente cuando un río fluye de un lado para otro, va en un solo sentido. Entonces eso es lo que se podría considerar una corriente continua, que va en un solo sentido el flujo de corriente. Y lo que usamos en nuestra casa se considera como corriente alterna, y si lo pones como analogía de un río, es que el río fluye un rato adelante y después se retrocede, después vuelve a seguir adelante y retrocede. Entonces va alternando su dirección. Entonces, para este tipo de circuitos electrónicos siempre lo que se utiliza es corriente continua, directa, que va en una sola dirección. Entonces, ¿qué es lo que por ejemplo, si nosotros ponemos un molino en un río y va en una sola dirección, ese molino se va a mover y va a empezar a girar. Entonces, esa corriente de agua le está suministrando energía al molino para que se mueva. Y en este caso, cuando uno va a utilizar un LED, la corriente eléctrica que está fluyendo se transforma no en un giro, sino se convierte en luz. Entonces, esa es básicamente la analogía, y la particularidad que tiene los LEDs es que solamente soportan, digamos, que la dirección de la corriente vaya en un solo sentido. Si va en el sentido contrario, no funciona. Es decir, como tú pones un molino en el río y la dirección del río va por un lado y gira. Si va para el otro lado, se queda quieto. No deja pasar el flujo del río, se queda quieto. Entonces, eso es básicamente lo que es un LED, ¿no? Un foquito que en una dirección del flujo de corriente deja pasar, y en el otro sentido la detiene. Entonces, acá lo que vamos a utilizar es el Arduino, que es esta placa que les había mencionado. Entonces simplemente se arrastra, y acá tienen los componentes que les había mencionado, ¿no? Tiene el microcontrolador, que es básicamente el cerebro de la placa. Tiene lo que es los pines para poder conectar los sensores o los actuadores. Acá tiene otros pines. Los otros pines. Hay otros que tienen otras funciones, pero básicamente son las entradas y las salidas que van a ser los sensores y los actuadores. La fuente por donde se programa está representada por este USB, y por acá se puede conectar una fuente de energía eléctrica. Entonces,
uno para empezar a jugar con esta placa, si es que no lo tienes en tu casa, lo que puedes hacer es, vas a la parte que dice código, y bueno, acá lo que tiene es un entorno de programación gráfica, es decir, que mediante bloques que tú puedes estar moviendo, cambiando, puedes programar el Arduino. O sea, esto es muy adecuado para niños, porque los niños pueden empezar a jugar con esto. Esto se puede ver en un programa que se llama Scratch, que es especialmente diseñado para niños o para adultos mayores, para que aprendan la programación de manera fácil, la lógica más que todo. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos, una vez que tenemos este pedazo de bloque de código, que es lo que hace lo siguiente, ¿no? En esta placa, mejor voy a poner un ejemplo más sencillo. A ver, un ratito. Acá lo que tenemos es el equivalente de los bloques que hemos visto hace un ratito. O sea, esos bloques se traducen en un código que es escrito. Entonces, esta es la traducción de eso. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que todavía no vamos a hacer ningún código. Se va a quedar ahí vacío. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner una pequeña resistencia, un pequeño LED. Entonces, en cuanto al LED, como les digo, como se prende en una dirección de flujo de corriente se enciende y en la otra no, siempre uno tiene que tener cuidado. La patita que está acá siempre se debe conectar a 5 voltios, que es lo que funciona, es el polo positivo de la placa, que es lo que funciona. Y después la otra parte, para que se cierre el circuito, debe ir a lo que se conoce como tierra, ¿no? O tal vez 0 voltios, se podría decir. Entonces, simplemente acá lo que estamos haciendo es conectar de frente nada más este foquito y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, como ven, acá ha empezado a circular la corriente y acá lo que nos está dando es una alerta que nos está diciendo lo siguiente: oye, la corriente que está circulando por este foquito es más alta de lo que debería circular. Entonces es por eso que como que explota, ¿no? Y eso les va a pasar en la vida real. Sé que lo hacen y no le ponen ninguna protección al foquito. Entonces lo van a conectar y por un tiempo va a brillar de manera muy intensa y al siguiente se va a quemar. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que se debe hacer o qué es lo que se debería hacer? Se debería proteger al foquito. Entonces tú ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que significa proteger al foquito? Es disminuir el flujo de corriente que va a pasar por el foquito. Entonces, para hacer eso, lo que haces es utilizar una resistencia, que como les dije, opone, como su nombre dice, opone resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, cuando uno hace eso, al comienzo estaba circulando mucha corriente. Si le pones una resistencia, lo que va a pasar es que va a disminuir el flujo de corriente. Entonces, empezamos a hacer la simulación y como ven acá ya se prende, se nota que se ha prendido un poco el LED. Entonces, este es, digamos, un ejemplo ya pues recontra básico, y hasta ahora no hemos hecho nada de programación. Simplemente lo que se está haciendo aquí es un poco de electrónica básica, se puede decir, y esto todavía no hemos programado. Entonces, otra aplicación que se puede hacer, digamos, en base a este circuito básico que se ha armado, es la siguiente: es conectar este LED y utilizar como un interruptor, como el interruptor que tenemos en casa, que sirve para prender y apagar los focos. Lo conectamos a un extremo y lo conectamos al otro. Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo pulse este botón, en estado normal se puede decir que está abierto, no hace contacto. Cuando yo lo presione, va a hacer contacto, se va a cerrar el circuito eléctrico y lo que va a pasar es que va a dejar circular la corriente. Entonces, eso es lo que va a pasar con ese circuito. Entonces acá todavía está apagado y yo lo presiono y como no lo mantengo presionado, se prende un momento nada más. Entonces, cuando yo lo mantengo presionado, ahí recién el foquito se prende. Entonces, eso es lo que es un botón de pulso.
Ya, y igual modo, ¿no? Hasta ahora todavía no hemos hecho nada de programación. Otra cosa interesante también que se puede utilizar en este circuito básico, se podría hacer un igualito, un switch para, digamos, para conectar este LED. Porque ¿qué es lo que pasa con el botón que hemos puesto, el botón de pulso? Que tú tienes que estar pulsándolo para que se quede en un estado, ¿no? En cambio, este dispositivo, o digamos, este slide switch, que se lo conoce, es un switch que es como el interruptor que tenemos en la casa, ¿no? Lo ponemos en un estado y en ese estado se queda. Entonces, este dispositivo es similar, ¿no? Lo puede cambiar de un estado a otro y se queda ahí. Entonces, acá igualito lo conectamos a la otra patita del LED, lo conectamos en la parte intermedia. ¿Por qué? Porque va a conectar estos dos circuitos. Entonces, ahorita este dispositivo a este momento no lo está conectando. Cuando yo le haga clic, esta barrita va a pasar al otro lado, y entonces ahí recién va a cerrar el circuito eléctrico. Entonces, eso es lo que debería pasar. Está apagado, y cuando yo lo presione, se prende el foquito y se queda en ese estado hasta que yo le diga lo contrario, que lo apague, y se queda apagado. Entonces, lo otro ya sería poner otro, en este caso podría ser un potenciómetro, que es similar a la resistencia que está acá, pero varía. O sea, la resistencia que está acá tiene un cierto valor. O sea, qué tanta resistencia opone a la corriente, en este caso es de 1 kilo ohmio. Esa es la medida en que se mide estos valores. Entonces, este valor es fijo, pero en cambio un potenciómetro tú lo puedes ir variando. Entonces, esa es la ventaja que tiene el potenciómetro. Entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a eliminar esto. Y acá te dice el nombre de los terminales. Una terminal la podemos conectar a los 5 voltios, que es la fuente positiva. La otra tiene que ir conectada a la tierra para que cierre el circuito eléctrico, y la otra puede ir conectada al LED. Y el LED aquí debería cerrar también el circuito eléctrico, conectándolo a tierra. Entonces, vamos a empezar ahí la simulación. Como les dije, acá el potenciómetro está casi situado en 0. O sea, la resistencia es 0. O sea, es prácticamente como si no hubiera una resistencia al paso de la corriente. Entonces, al no existir una resistencia al paso de la corriente, esta que pasa con toda su intensidad. Entonces, el LED está soportando de igual modo que en el ejemplo anterior, está soportando más corriente de la que debería. Entonces va a explotar. Entonces, lo que podemos hacer es mover esta manija, y como ven, se aprende y se apaga. Pero acá lo voy a configurar para que sea la resistencia un poco menor y se note. Acá puedo poner esto acá. Ya. Es una resistencia un poco menor para que se vea más el brillo del foco. Entonces acá yo puedo ir aumentando la resistencia. A medida que voy girando, voy variando la resistencia, ¿no? Entonces, mientras más me acerco al inicio, la intensidad del foco va aumentando. Y mientras más me alejo, también va disminuyendo su intensidad. Y eso es más o menos la lógica. Y bueno, hasta ahora todavía no hemos hecho nada de programación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora sí vamos a ver un poco lo que es la parte de la programación. Que en realidad ya con lo que hemos hecho, ya no debería haber problema. Es bastante sencillo en realidad. Ahora les voy a explicar la parte, en este caso voy a hacerlo con escribiendo el código. Entonces, básicamente el Arduino, cuando uno quiere programarlo, tiene dos componentes principales. Una, que es el setup, y otra que es el loop. Poniendo como una analogía, el setup sería, por ejemplo, cuando tú quieres salir de tu casa, y bueno, antes de salir de tu casa, te agarras tus bolsillos y
te das cuenta si tienes tu celular, si tienes tu llave, tienes tu billetera, ¿no? Si estás preparado antes de salir a la calle. Y el loop es ya cuando estás en la calle haciendo tus cosas. Entonces, en el setup, tú tienes que dejar todo listo antes de que el Arduino empiece a funcionar. Entonces, todas las configuraciones iniciales, como es tener tu billetera, tener tu llave, tener tu celular, debes hacerlo en la parte que es la configuración previa. Y en este caso, para hacer la configuración previa, la única configuración previa que vamos a hacer en este ejemplo es lo siguiente. Se escribe este comando que significa el modo de los pines. Acá hay diferentes pines. Y como ustedes saben, puedes conectar sensores o actuadores. Entonces tú, para saber que lo que tú estás conectando es un sensor o un actuador, esto tú tienes que definirlo, porque la placa no lo sabe. Tú tienes que definirlo previamente. Entonces yo lo que voy a definir es que tengo un pin que es el número 13 y lo voy a definir como que es un pin de salida. O sea, por ejemplo, un pin de salida puede ser un motor, ¿no? Por ahí yo puedo decir, enciende este motor o gira el brazo de un servomotor tantos grados. Entonces se puede decir que esa es la salida, ¿no? Si fuera una entrada, es un sensor que está midiendo temperatura, que está midiendo humedad relativa, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya una vez que hemos hecho el setup, ya le hemos dicho al Arduino que la salida de ese pin va a estar conectado, como se puede decir, a un actuador. Y en este caso el actuador va a ser un LED. Entonces, como una vez que hemos definido eso, ya estamos en la calle, ¿no? Ya hemos definido que ese pin 13 va a ser una salida. Pero ahora que ya cuando esté en la calle, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo que vamos a definir es esto. Digital write básicamente es un comando para que en el pin que hemos definido, decirle qué acción es lo que qué acción es la que va a hacer. En este caso, la acción que puede hacer el LED es la siguiente: que se encienda, o sea que eso es lo que significa high, que se encienda. Después, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una pequeña pausa entre los tiempos. ¿Para qué? O sea, la idea que estamos desarrollando es la siguiente: vamos a prender un foco un segundo y a la siguiente lo vamos a apagar un segundo de igual modo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es esto. Vamos a escribir en el pin 13 que se encienda, o sea, ponerlo en high. Después lo que va a hacer el programa, el siguiente paso, como le dije, no es algo secuencial, es una receta, es que va a dejar pasar un segundo, que es lo que hace esto, un segundo deja pasar, y después lo que va a hacer es que va el pin que estaba en encendido, lo va a apagar. Entonces eso es lo que va a hacer, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, especialmente la placa de Arduino tiene un LED incorporado, que es este foquito que está acá en L. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El que se va a tener que prender o apagar va a ser este LED que está acá. Entonces, eso, para no estar conectando un LED y resistencia, para facilidad lo vamos a hacer aquí nada más. Entonces, acá lo que voy a hacer es iniciar la simulación. ¿Qué pasó? A ver, creo que faltó un punto y coma acá. Eso es lo que se llama sintaxis. Te equivocas en una coma y el programa no te lo reconoce. Entonces es una de las cosas frustrantes cuando estás programando. Pues ahora sí debería funcionar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se encendió el LED, ¿no es cierto? Que eso era lo que queríamos, pero no se está apagando. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué no se apaga? Debería apagarse, ¿no? Esa es nuestra lógica. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que lo que pasa es lo siguiente. Nosotros estamos poniendo que se prenda, que pase un segundo, que luego de pasado ese segundo se apague, termina este ciclo, que se lo conoce el loop, o sea, termina la última instrucción, que sería esta, y vuelve al comienzo. Eso es lo que es el loop, es un bucle. Terminas la última instrucción y vuelves al comienzo. Entonces, termina la última instrucción, y ¿qué es lo que está pasando? Que vuelva a la primera. Entonces, cuando pasa eso, lo que está pasando es que no le estás dando tiempo para que se apague, sino que lo apagas y al instante lo vuelves a prender. Entonces,
eso es por ese motivo de que no se está viendo el cambio y la luz se está viendo como continuamente prendida. Entonces vamos a hacer ese cambio aquí. Y ejecutamos el código, ¿no? Iniciamos la simulación. Y entonces, como ven acá, el LED ya se está prendiendo y se está apagando. Que eso era lo que queríamos, ¿no? Esa era la lógica. Entonces, voy a dar un ejemplo final para terminar. Sé que es un poco sencillo esto, pero para cerrar ya, vamos a dar un ejemplo final y eso va a ser con un sensor. Entonces, el sensor que vamos a usar en este caso va a ser el siguiente. Este sensor, por ejemplo, es un sensor de presencia infrarroja. ¿Cómo se llama? Funciona en base a luz infrarroja. Es decir, que por ejemplo, si ¿qué es lo que pasa? Que este sensor detecta la cantidad de, por ejemplo, de radiación infrarroja que emite un cuerpo. O sea, mientras nuestro cuerpo está a una temperatura de 36 grados y emite bastante radiación infrarroja. Entonces, cuando una persona pasa, este sensor detecta eso y lo detecta como presencia. Entonces, se activa. Entonces, eso es lo que básicamente hace este sensor. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos este sensor acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Tiene 3 pines. Tiene uno que dice ground, que es tierra. Otro que dice power, que es la alimentación, y otro que dice acá que es la señal, que es el resultado. Es decir, si es que yo detecto una persona, me va a dar un resultado alto, o sea, un 1 digital, alto. Y si no detecta nada, me va a regresar un valor bajo. Entonces, en base a esa lógica que me ha detectado esto, yo voy a encender o no un LED. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como ya a lo que me refiero, lo siguiente. Por ejemplo, este sensor sencillo, a pesar de que es algo sencillo, lo puedes utilizar en tu casa para detectar si es que hay la presencia de un delincuente o algo, ¿no? Con cosas sencillas tiene aplicaciones prácticas realmente bastante interesantes. Entonces, acá lo que voy a hacer es aquí lo que dice es power, que tengo que conectarlo a 5 voltios. Lo conecto aquí a 5 voltios. Lo que dice ground es tierra, lo conecto acá a donde dice GND. GND significa ground o tierra en inglés. Y luego la señal o el resultado de esto le voy a decir que el resultado lo conecte a un pin. Por ejemplo, digamos que es el pin número 11. Entonces, ahí se podría decir que está acabado nuestro circuito. Y ahora lo que viene es la parte de la programación. Entonces, como les había mencionado antes, en el setup configuramos las cosas previas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que configurar es lo siguiente. El pin en el que se conecta el LED. Este es el pin que se conecta el LED, que es el número 13, que es el que que sale en la L. Entonces, ahora lo que vamos a definir, cuál es el pin, o sea, el tipo, mejor dicho, cuál es el tipo de pin, ¿es una salida o es un tipo de entrada? El tipo de pin por ejemplo, del sensor. Entonces, acá lo definimos. El modo del pin del sensor, que es en este caso hemos usado el pin número 11, va a ser un pin de tipo input, es decir, de ingreso, que es donde tú vas a leer la señal. El otro es un actuador, se puede decir, ¿no? El LED, tú le das una acción para que haga, y el input está recogiendo la señal de algún dispositivo. Entonces, ahora ya que tenemos definido eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos definir lo siguiente. Este es un poco ya de lógica, que es así, ¿no? Si, o sea, lo que queremos hacer es lo siguiente. Si detecta el sensor la presencia de algo, que el LED se encienda. Y si no detecta nada, entonces que se quede apagado. En este caso, cuando hagas aplicaciones un poco más avanzadas, puedes decirle que por Wi-Fi se conecte y te manda una notificación a tu celular. Digamos, eso podría ser, depende de tu imaginación, de tu necesidad, de lo que tú requieras. Entonces, la lógica la vamos a traducir en palabras aquí. Si esto es lo que se llama digital
O sea, son como comandos, ¿no? Digital read significa qué es lo que me está leyendo el pin número 11. Digital read, ¿qué es lo que me está leyendo el pin 11? Entonces yo lo que le estoy diciendo, si lo que me está leyendo el pin número 11 es que me está dando una señal alta, entonces lo que tengo que hacer yo es hacer que el LED se encienda, que es, o sea, es un digital write, o sea, que en ese pin encienda, en ese pin que es el número 13, que lo pongo en un estado alto para que se encienda el LED. Entonces lo que hacemos es que el pin 13 lo ponemos en un estado alto. La otra parte sería la siguiente. Si me ha detectado que el estado es alto, entonces escribo en el LED para que se encienda. Pero si pasa lo contrario, es decir, que no me ha detectado nada, yo le debo decir lo siguiente, ¿no? Con estos comandos. Oye, si tú no me has detectado nada, entonces mantente apagado, mantente en un estado bajo. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Entonces, aquí vamos a iniciar la simulación, a ver si no hay ningún problema. Vamos a ver. Ya, acá faltaba esto. Faltaba 2 puntos. Como le digo, la sintaxis no es un problema. Else, a ver acá. Else. ¿Será así? Ya, bueno, no iba a 2 puntos. Es cuestión de sintaxis, ¿no? A veces pone 2 puntos, no se pone, ya. Entonces acá, ya para probar el sensor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar este sensor de acá. Y entonces, voy a quitar esto. Ya, voy a presionarlo y... Cuando se encienda el infrarrojo, se va a poner de color rojo. Ha detectado algo y como ven hay una lucecita que es el L, se prende. Y cuando lo quito digamos ya pasó la persona, ya se apaga. Y se apaga también el LED. Lo vuelvo a poner en la zona de medición del infrarrojo, lo detecta, se queda ahí todavía con la señal que ha recibido y se apaga el LED. Entonces, esta sería la aplicación básica de un sensor utilizando el Arduino Tinkercad. Entonces, como recomendaciones, yo les podría decir, yo les diría lo siguiente, ¿no? Esto de acá no es nada complicado. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una aplicación más compleja, toda la información que ustedes requieran va a estar en YouTube, va a estar en internet. O sea que desde mi punto de vista al menos, yo pienso que no es necesario llevar un curso ni todo eso, porque toda la información está en internet, ¿no? Y acá hay tutoriales desde cero y también utilizando el Tinkercad. Y acá, por ejemplo, hay el sensor que hemos utilizado, lo están utilizando con una pantalla LED, con distintos LEDs. Entonces, aquí está, ¿no? Una pantalla LCD para que te muestre algún mensaje. Acá también esto parece que es un potenciómetro, igual, ¿no? Entonces, hay bastantes fuentes para aprender, ¿no? Por lo que si ya se tiene esta herramienta, yo pensaría que es más que suficiente para que ustedes puedan iniciar en este mundo de programar esto, si lo ven por hobby o algo así. O si también se lo quieren enseñar a otras personas o niños, también me parece que sería también lo ideal. Y bueno, me parece que es cuestión de que uno busque, y cuando uno busca en el internet, las respuestas van a estar ahí, ¿no? Por eso pienso que es importante también en estos tiempos que estamos aprender de manera autodidacta, ¿no? Todo está en internet y todo se puede aprender, ¿no? Y con esta herramienta mucho mejor todavía. Entonces, bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado en esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, si les voy a pasar, por ejemplo, aquí el enlace de la comunidad por el chat de aquí, y ahí está la presentación para que la puedan descargar. Simplemente, por favor, no la modifiquen, porque si no la van a modificar.
la ven y la pueden descargar como PPT o en otro formato. Entonces, normal ingresan esa carpeta de Drive y ahí voy a entrar yo mismo para que ustedes vean mejor. Entran a la carpeta de Drive, que es la carpeta de la comunidad, y van a ver, acá hay una carpeta que dice noticiero, y acá hay una carpeta que dice PDFs. Estas son las noticias que hemos estado resumiendo desde el 3 de agosto. Todas las noticias tecnológicas las hemos estado subiendo ahí, por si les interesa, les pueden dar un ojo. También van al noticiero, van acá. Ay, no, creo que no lo he colgado. Ya, lo voy a colgar. Creo que no lo he colgado. A ver, un ratito. ¿Dónde está? No, un ratito. Debe estar acá. Ah, aquí está, en la carpeta que dice webinars. Van a la carpeta que yo les he pasado, que es comunidad IoT libre. Van a la parte que dice biblioteca. Acá en la carpeta que dice biblioteca, que dice noticiero IoT, uno que encuentran los PDFs y segundo que encuentran la carpeta de webinars. Bueno, ahí he dejado la presentación que es de Tinkercad Arduino. Entonces pueden acceder a ella de normal, la pueden descargar también si gustan. Ingresan y la descargan como BPT o la pueden copiar a su Google Drive si gustan, no hay problema. Y bueno, como les digo, ¿no? Para cerrar, toda la información está en internet y si ya conocen esta herramienta, creo que pueden hacerlo y pueden lograr enseñarle esto a más personas, ¿no? Yo lo que he enseñado es algo básico nada más, pero si lo enseñamos a más niños, a más gente que lo necesita, creo que va a ser de bastante ayuda, ¿no? Y todos los recursos, como les dije, están en internet. Y bueno, antes de cerrar, les había dicho que también estaba un Excel con donde comprar componentes, ¿no? Entonces, en esa carpeta que les he pasado también hay un Google Sheets, que es un Excel, donde dice compra de componentes y servicios. Entonces, ahí pueden ingresar a ese documento. Y acá yo puse, bueno, acá se han puesto dos tiendas, que es MT Lab, que es la que le mostré arriba, que es el catálogo, y otra que se llama Electrónica Hi-Fi. Entonces, si ustedes quieren comprar algo, tal vez, pueden ver dónde se encuentra, si está más cerca de su casa, aquí está la ubicación en Google Maps. Y también está su página y su número de WhatsApp, por si les interesa, tal vez, en vez de estar haciendo la simulación, tener los dispositivos en su casa. Entonces, eso sería, pues, y bueno, muchas gracias a todos. Y ahí tenemos que cortar, más bien disculpen que no haya habido preguntas, porque ya estamos un poco con el tiempo. Muchas gracias a todos.